Bien, continuamos amigos en la revista 110. Le damos la bienvenida al doctor Nelson Ramírez Troche, quien es urólogo, oncólogo y especialista en cirugía robótica y laparoscópica. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, un placer para mí estar aquí con ustedes. Bien, doctor, vamos a hablar mucho hoy sobre próstata. Iniciemos por ahí. ¿Qué es la próstata y cuáles son las funciones en un hombre de la próstata? Mira, la próstata es un órgano reproductivo. Se considera un órgano reproductivo porque su principal función es reproductiva. Es junto a los testículos y las vesículas seminales formar el líquido seminal, que es el que transporta los espermatozoides. Y es un órgano que está situado justo debajo de la vejiga, a la salida del tracto vesical, como nosotros le decimos. Y es por esto que cuando hay enfermedades de la próstata, quizás la primera manifestación que puede ocurrir o que el hombre puede observar son problemas de la micción, problemas al orinar. ¿Okay? La próstata es un órgano relativamente pequeño. ¿La próstata tiene que ver con orinar, tiene que ver con la erección o tiene que ver con la fertilidad? Con las tres cosas. Yo diría que tiene que ver con las tres cosas. Como te decía, por el lugar anatómico donde está ubicado, que es exactamente a la salida de la vejiga, quizás la primera manifestación de enfermedad prostática que puede observar el hombre es problemas de la micción, problemas para orinar. Es el típico hombre que llega a la consulta y te dice, doctor, yo casi que me mojo los pies cuando estoy orinando, o tengo que pujar demasiado por orinar, u orino y siento que no vacío completo la vejiga. Esos son los principales síntomas que puede observar el hombre en un principio. ¿Okay? Tiene una función también, como tú me preguntabas, reproductiva, porque como te decía, es quien forma el líquido seminal. Uno de los componentes del líquido seminal lo forma la próstata. Y número 3 tiene que ver también con la erección. Bien. Doctor, en el caso de la próstata, usted iba a hablar de erección y esas cosas, la gente, vamos a irle explicando al paso. ¿Cuáles son las principales enfermedades que puede desarrollar un hombre de la próstata? Siempre decimos próstata y la gente te dice a ti, cáncer de próstata, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales enfermedades? Porque ahí que quiero terminar, la gente siempre dice, cáncer de próstata, después dice, me operé, ¿estás vivo o muerto? Y después te dicen, todavía puedes funcionar o no puede funcionar. Claro. Ahí que termina todo. ¿Cuáles son las enfermedades y si hay más aparte del cáncer de próstata? Claro, eso es una muy buena pregunta. Las enfermedades de la próstata las podemos englobar quizás en 3 grandes grupos, que son infecciosas, como la prostatitis, infecciosas inflamatorias, el crecimiento prostático obstructivo, que es lo que la gente conoce como hiperplasia prostática benigna, y el cáncer de próstata. Son 3 entidades completamente diferentes. Que dicho sea de paso, un hombre puede tener las 3 enfermedades. ¿Ok? Eso que tú dices es cierto. Muchas veces el paciente llega a la consulta y simplemente te dice, me operaron de la próstata. Y tú simplemente no sabes de qué, tienes que empezar a preguntarle, pero era cáncer, era tumor o no era cáncer, era crecimiento. Y muchas veces el paciente ni siquiera se acuerda o ni siquiera sabe de qué lo operaron. No, me operaron de la próstata. Tienes tú que empezar a hacer una historia. Los 3 problemas o patologías de la próstata son quirúrgicas. La prostatitis no. La prostatitis es una infección causado por bacterias o virus, y eso se trata médicamente. La hiperplasia o el crecimiento prostático, que es como se le debe llamar, sí tiene un componente que puede ser tratado quirúrgicamente. También se le puede dar medicamentos. Y el cáncer de próstata, sí, evidentemente, el gold estándar en el tratamiento, en algunos tipos de cáncer, es la cirugía. ¿Cuáles son los síntomas en cada caso? Generalmente los síntomas son miccionales. Generalmente los síntomas coinciden en ser miccionales. En el caso de la prostatitis, tenemos un componente en la erección. El paciente puede quejarse de que tiene problemas de erección, puede quejarse de que tiene problemas para orinar, para hacer pipí, que siente vaciado incompleto, que orina y dice, doctor, me siento con la vejiga todavía llena luego de orinar. En el caso del crecimiento prostático obstructivo, es generalmente síntomas obstructivos o que se le llaman síntomas del tracto urinario inferior. Yo veo que a todos los hombres, independientemente de los síntomas, nos dicen, hágase una evaluación de próstata, diagnóstico, temprano, vaya a su urólogo una vez cada año, cada 2 años, depende de la edad,
y el urólogo te puede recetar o un análisis de sangre o una sonografía o hacerte un análisis físico. ¿Hasta dónde, cuáles son los tipos a nivel preventivo que uno debe de realizarse si no tiene otro tipo de síntomas? ¿Cuáles son y cuándo son? Tú decías una parte muy importante, me decías que el paciente o le indican o un PSA, un análisis de sangre, o le indican imágenes como sonografía, o le indican el examen digital rectal. La palabra no es no, es y, porque ninguna prueba sustituye a la otra, más bien se complementan. Una buena evaluación prostática debe incluir el PSA, que es el antígeno en sangre, la prueba en sangre, debe incluir el tacto rectal siempre, eso no es negociable, y debe incluir una sonografía en ciertos casos. ¿Cuándo se debe hacer eso? Bueno, eso ha estado en el debate últimamente, pero hoy en día en el 2022, se considera que la primera evaluación prostática debe hacerse a los 45 años, entre 45 y 50 años, si el paciente no tiene ningún tipo de antecedente. Si el paciente tiene antecedente familiar de cáncer de próstata, un hermano, el padre que haya sufrido de cáncer de próstata, entonces sí se considera la evaluación temprana a los 40 años. Sí, precisamente, los métodos de diagnóstico, ¿qué tanto, o sea, usted dice que se complementan, pero hay gente que dice que quizás porque el paciente siente alguna molestia o quizás no está interesado en llegar al asunto del tacto rectal, sino que el PSA puede ser aceptado por el médico como algo que puede darle una aproximación a lo que tiene sin necesidad de ser más invasivo. Tú le estás huyendo al ya veo por dónde va. No, habemos muchos. Mira, en realidad sí, el PSA puede decirse que es la piedra angular del diagnóstico del cáncer de próstata, el diagnóstico temprano. Sin embargo, el PSA tiene una particularidad y es que yo he diagnosticado pacientes con un PSA totalmente normal, que si no le hago el tacto rectal no me doy cuenta que el paciente tiene cáncer. Estos días alguien dice, no, que para hacer un PSA hay que tener un periodo de abstención previo. Entonces, es que quizá la actividad sexual, porque hay gente que piensa que porque tiene una actividad sexual no tiene ningún tipo de problema. Claro. Entonces, se altera mucho el resultado, por eso se pide la abstención antes de ese tipo de análisis. Claro que sí, el tiempo de vida media del PSA es de unas 72 horas, aproximadamente 3 días. Entonces, por eso uno le pide al paciente que tenga 3 días de abstinencia o no le hace el tacto 3 días antes para no estimular la próstata y tener un resultado real y verídico. Entonces, uno le pide siempre la abstinencia de 3 días y luego hacerse el tacto, el PSA, perdón. Doctor, usted es especialista en cirugía robótica y laparoscópica. Yo diría que es el tope de lo que tiene que ver con, en este caso, con cáncer, con cirugía para cáncer de próstata. Tradicionalmente, luego de que hay un diagnóstico, la gente, hay que operarlo. Y esas cirugías eran invasivas, o sea, había que abrirte, operarte la próstata, y dependía mucho de cómo podía ver el médico, la capacidad que tenga de ser preciso por la forma de lo que es un procedimiento que usted tiene que explicarnos, lo difícil que es operar ¿qué se le hace a una próstata cuando se va a operar? Claro. Ahora, luego se pasó a la cirugía laparoscópica, que es, sin tener que abrirte, tú por instrumento tú puedes operar, pero no sé si fuera de lo invasivo, si mejora la precisión, tal vez por la cámara, los instrumentos y eso. Pero nos vamos a la robótica sí es, tú puedes ir directamente a donde tienes que ir y ser preciso. Establezcanos la diferencia, los beneficios, para entonces que luego veamos ya los resultados que tenemos hoy con este tipo de procedimientos. Claro, tú lo acabas de explicar básicamente todo. Antes era muy invasiva la cirugía, donde había que abrir el paciente en el abdomen y operar en el hueco pélvico, que es quizá uno de los lugares más difíciles de abordar. Sin embargo, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica primero, podemos llegar a puntos más lejos sin necesidad de agravar más la cirugía, sin necesidad quizás de hacer un trauma tan grande en todos los nervios que inervan la próstata, que son los que tienen que ver con la erección y con la continencia. Por eso anteriormente, con otras técnicas que se utilizaban abiertas y otros abordajes,
era prácticamente que un sinónimo de impotencia y de disfunción eréctil estar operado de la próstata, porque se invadía demasiado los nervios. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica y la laparoscópica asistida por robot, tú lo decías, los principales, la definición que tenemos. Tenemos una definición increíble, aumentamos 50 veces más nuestra visión y podemos llegar a lugares donde no podíamos llegar antes. Y podemos incluso identificar estructuras que no identificábamos antes, podemos quizás hacer una mejor disección de la glándula prostática y hacemos una mejor anastomosis. Y casi que con esas técnicas mínimamente invasivas, casi que podemos garantizar en gran porcentaje que el paciente continúe con continencia, controlando la orina, controlando la necesidad de ir al baño y continúe con erección, que es la principal preocupación de los hombres. No, es la principal preocupación, pero usted brincó la más importante, que es la vida. Obviamente. O sea, usted está dando como un hecho, primero, que el cáncer de próstata con cirugía básicamente se cura. Y luego de eso, que entonces la mayor preocupación es la incontinencia y la erección. Sí, el paciente que amerita cirugía, porque no todos los pacientes llevan cirugía, pero el paciente que amerita cirugía y que es candidato a cirugía, prácticamente que tiene un porcentaje de cura de un 90% con cirugía. Es un cáncer. ¿Y luego de lo otro? Y luego de lo otro hay un porcentaje que va a quedar, obviamente con disfunción eréctil, hay un porcentaje que puede quedar con incontinencia urinaria, pero todo eso se resuelve. Yo siempre le digo a los pacientes, todo eso se resuelve, lo que no se va a resolver es tu salud, lo que no se va a curar es el cáncer si no operamos, pero las complicaciones se pueden resolver. Existen esfínteres artificiales, existen ejercicios, tratamientos, existen prótesis de pene para los pacientes que quedan con disfunción eréctil. O sea, todas las complicaciones se pueden resolver. Esas son las bombitas esas. Eso son las famosas bombitas. Doctor, la infección prostática produce inflamación, ¿verdad? Obviamente. Y eso es lo que crea la problemática al orinar. Exactamente. Pero la hiperplasia, ¿qué la produce? La hiperplasia está mediada específicamente por los andrógenos, por las hormonas, y es un crecimiento prostático normal que tenemos todos los hombres a partir de 40 años. La diferencia es que a unos les crece más rápido la próstata y a otros les da más síntomas la próstata. ¿Ok? Todos los hombres luego de 40 años vamos a pasar por un crecimiento prostático mediado por hormonas. Sin embargo, hay algunos que van a desarrollar más síntomas que otros. Los que desarrollan más síntomas y los que presentan más complicaciones son los candidatos a tratamiento. ¿Y con tratamiento se puede reducir la hiperplasia? Obviamente, con tratamiento médico se puede reducir el tamaño y también con cirugía. Obviamente lo que se trata son los síntomas. Un paciente, por más grande que tenga la próstata y que no esté ocasionando síntomas que interfieran con la calidad de vida del paciente y que no estén agravando, por ejemplo, la salud vesical de la vejiga, o sea, valga la redundancia de la vejiga del paciente, muchas veces no se le tiene que hacer nada. Bien, doctor, hay una pregunta que nadie, creo que no se realiza frecuentemente. Es, ok, conocemos los procedimientos, sabemos a nivel de prevención que si a uno le da ciertos síntomas de incontinencia o con ganas de hacer pipí, debo chequearme la próstata, o cada cierto tiempo debo de ir al urólogo a hacerme un chequeo de la próstata para ver si no tengo cáncer o si estoy bien. Perfecto. Fuera de eso, si yo digo, ¿qué acciones yo puedo tomar? Hombre ya mayor de 45 años, ¿qué acción puede tomar un hombre en lo que tiene que ver con su vida ordinaria? El ejercicio, el tomar líquido, el tener relaciones, no tener relaciones, la forma de orinar mucho, orinar poco. O sea, ¿qué puede hacer una persona, él, independientemente de ir al urólogo cada cierto tiempo o de tener en cuenta cómo están su actividad urinaria? ¿Qué puede hacer para cuidarse en este sentido? Como tú lo decías, Carlos, básicamente los cambios en el estilo de vida. Ejercicio, alimentación, dejar de fumar y obviamente pareja sexual monógama. ¿Ok? Yo diría que esos 4 cambios en el estilo de vida son los principales cambios que debemos tener para lograr una salud. Cuando usted habla de alimentación, ¿a qué se refiere? Bueno, aumento en antioxidantes, aumento de carnes blancas y rojas, que se ha demostrado que interfiere en el desarrollo de la enfermedad. Vegetales, obviamente, O sea, comer una carne y alimentación, comer pescado es bueno. Una alimentación sana, obviamente que sí. Somos lo que comemos. Yo creo mucho en eso. Pero usted hablaba de
Viene otra pregunta controversial, de la monogamia también como un coadyuvante a lo que es la salud sexual masculina. Es que quizás, aunque ya está muy controlado todo el asunto de lo que es las enfermedades de transmisión sexual, puede quizás esto ser una causa de enfermedades de la próstata. Se han descrito, como te decía, la próstata también, las infecciones, se han descrito las infecciones como quizás una de las causas más comunes de consulta. Y también tienen que ver con la enfermedad prostática. ¿Okay? Se ha descrito citomegalovirus, BPH, que interfieren con eso, y por eso uno siempre le aconseja al hombre una práctica sexual saludable y responsable. Bien, vamos a, doctor, ¿dónde la gente puede ir a consultar al doctor Ramírez Troche? Yo estoy en el Centro Medical Net B, en el 6º piso. Mi centro se llama Urovans, Urología Avanzada Mínimamente Invasiva, y también presto consulta en el Centro de Ginecología y Obstetricia, en Gascue, y en la Clínica Abreu, en Ciudad Nueva. Bien, vamos a agradecer al doctor Nelson Ramírez Troche, urólogo, oncólogo y especialista en cirugía robótica y laparoscópica. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.